Bueno, en este video tutorial lo que vamos a aprender a trabajar es el concepto general de creación de materiales. Y para eso vamos a trabajar sobre un tipo de material que se llama el material estándar. Primero vamos a ubicar el editor de materiales en nuestro panel. Está en la parte superior, hacia la derecha de las herramientas de espejo y alineación, al lado de la teterita que tiene una lista arriba, que es el render setup. Al lado hay 4 bolitas. Si nos paramos ahí vamos a ver que dice material editor, lo apretamos y aparece este cuadro flotante. Si lo cierro, el atajo o el acceso directo por teclado es la tecla M. ¿Sí? Entonces apretando la tecla M enciendo o apago el editor de materiales. El editor de materiales está compuesto por estas bolitas que se llaman slots, que son las muestras de materiales, en donde yo voy a fabricar de alguna manera el material que voy a adjudicar a cada uno de los elementos que tengo en la escena. Un concepto a tener en cuenta es que el material está íntimamente ligado al motor de render que estemos usando para después renderizar nuestra escena. Tanto lo hagamos en Max como lo hagamos en cualquier otro tipo de software que tenga la posibilidad de renderizar geometrías. El material estándar tiene la particularidad de que es un material bastante compatible con la mayoría de los motores de render. De hecho, los más utilizados en 3D Studio son el Mental Ray, que viene por defecto, o el V-Ray, que hay que descargárselo y adjudicárselo a nuestro software. El material estándar en este caso funciona bastante bien para ambos motores de render. Esto quiere decir que después, independientemente del material estándar, vamos a tener la posibilidad de tener lo que se llaman plantillas, tanto para materiales Mental Ray como para materiales V-Ray. Pero antes de acceder a esas plantillas, que de alguna manera sintetizan mucho el proceso de creación del material, me quiero detener entonces en el material estándar, porque si bien en un principio parecería ser más difícil para armar el material, nos viene bien para poder entender cuáles son las cualidades de cada material y qué posibilidades nos brindan y qué funcionalidad tienen entonces en el aspecto de cada uno de ellos. Bueno, vamos a ir entonces ahora a interpretar cómo es la interfase general del editor de materiales, que es lo que acabamos de enseñar. Vamos a ir al panel de la derecha, que tenemos al lado de los slots, de las bolitas. El primer botón de arriba, que ve una esferita, que si me paro con el puntero dice Sample Tape, es el tipo de geometría que me está mostrando en la muestra, que por defecto viene una esfera. Si yo lo mantengo apretado, lo voy a poder cambiar o bien a un cilindro o bien a un cuadrado. Esto sirve más que nada para ver cómo funcionan los brillos y las sombras, y por qué no las texturas que yo incorpore al material según la geometría que esté usando. Yo la voy a dejar en la esférica para tenerlo por defecto así. En general estoy acostumbrado a trabajarlo de esa manera. El botón de abajo, que por defecto viene encendido, se llama Backlight, y lo que hace es enciende una luz atrás, tal como lo indica el icono. Fíjense que yo teniendo el recuadro encendido de blanco, si apago el botón de Backlight me genera una sombra completa. Esto quiere decir que la parte de atrás de ese material deja de estar iluminada. Por defecto viene encendida de manera tal que me va a generar una sombra, digamos que en la parte media del material. Abajo de este botón tenemos uno que se llama Background, que por defecto viene apagado. Si lo enciendo me va a mostrar este fondo, que son cuadrados de colores, que es muy útil en el momento de adjudicarle sobre todo las propiedades de reflejo y de transparencia al material. Si yo no tengo este fondo de color, me voy a quedar con el color gris que viene por defecto y me es casi imposible poder ver entonces cómo funcionan esas propiedades, repito, de reflejo y de transparencia, sin tener un fondo interactivo, vamos a decir, que me pueda mostrar esas diferencias. El botón de abajo, el Sample UV Tiling, no lo vamos a ver. El Color Check tampoco. El Make Preview tampoco. Y el de abajo sí, el que dice Options,
lo vamos a ver, lo apretamos y acá tenemos una cantidad de casillas de opciones, algunas vienen tildadas por defecto, otras no. De esta primera parte no nos vamos a meter demasiado. Lo que sí es importante que sepan es que abajo de todo, donde dice slots, que son las muestras, me está indicando qué cantidad de muestras quiero ver a la vez en la escena. En este caso yo tengo seteado 5×3, eso quiere decir que hay hileras de 5 slots, perdón, 5 columnas, vamos a decir, separadas en 3 hileras. Si uno quisiera ver menos cantidad, por ejemplo 3×2, seteo, le doy OK y el resultado va a ser este. Entonces me va a mostrar 6 bolitas. Si quiero por el contrario más cantidad, aprieto el otro, 6×4, y ahí tengo la mayor cantidad de bolitas que me va a mostrar. Esto es a solo efecto de la visualización de los materiales, lo cual no quiere decir que habiendo un material que yo ya haya adjudicado en la escena, si no lo veo acá, porque en mi escena tengo más de 24 materiales, supónganse que tenga 30, entonces no los puedo ubicar, yo lo puedo llamar a la bolita, y más adelante vamos a ver cómo, que me traiga determinado material que ya esté en la escena y que esté fabricado. Entonces tengan en cuenta esto, que la cantidad de bolitas o slots es solo efectos de la visualización que ustedes quieran tener en el editor. Entonces yo voy a volver a 5×3, que es la que más me gusta, y lo vamos a dejar ahí. Y abajo vamos a ver el Material Map Navigator, que si lo apretamos es básicamente como un explorador de nuestra PC. Nos va a mostrar la bolita del material, el slot, con su nombre que viene 01 default, al cual por supuesto le podremos adjudicar nombre. Y a medida que nosotros le vayamos poniendo cualidades a este material, llámense la textura, el relieve, la reflexión, la refracción, la transparencia, todos esos mapas o cualidades nos van a aparecer acá como si fuera un árbol de computadora, tal como aparecen las carpetas o los ficheros en nuestra PC. Entonces esto lo que hace es que nos permite desplazarnos más fácilmente a las atribuciones del material que estemos trabajando. Vamos a ir, antes de ver el panel que tenemos acá horizontal, que es más fácil explicarlo a medida que lo vayamos usando, vamos a ir directamente a los parámetros básicos del material. Lo que vemos acá es lo siguiente. Primero, la posibilidad de ponerle nombre a un material, que siempre hay que ponerle nombre porque también es mucho más sencillo después buscarlo por nombre en la escena. Al lado nos está diciendo que el material es estándar. Si yo presiono este botón, me va a aparecer un navegador de materiales con otra cantidad de materiales a disposición. Y este navegador, o sea, lo que yo veo en este navegador, va a tener que ver directamente, repito, con el motor de render que yo haya elegido para mi escena. Entonces, por defecto, lo primero que tendría que hacer es indicarle a mi escena cómo la voy a renderizar. Para eso voy a ir al botón que está a la derecha del material editor, que se llama render, escena de diálogo del render de la escena, lo presiono, el atajo para este botón es la tecla F10 para encenderlo y apagarlo, y donde dice la solapa Common, voy a ir abajo de todo, y la última persiana dice asignar render, la voy a desplegar, y fíjense que yo estando... ni bien abrí el Max, me va a ofrecer el default Skyline Render, que no es lo que quiero usar. Aprieto el botoncito de al lado que viene con los puntitos suspensivos, me dice elegir render. Yo en este caso en mi computadora tengo el Mental Ray y tengo instalado el V-Ray también, pero vamos a usar el Mental Ray que también viene por defecto en el 3D Studio. Entonces le voy a decir que voy a usar el Mental Ray, le voy a dar el OK, voy a cerrar el cuadro de diálogo, y entonces ahora, si vuelvo a apretar el botón de estándar, fíjense que me aparecieron otros materiales nuevos, que en este caso están pintados de color amarillo y que son propios para ser interpretados con el motor de Mental Ray. Arquitectura y diseño, pintura para autos, Car Paint Material, material Mental Ray. Bueno, hay una cantidad de
de materiales, que algunos aprenderemos, otros no, que son específicos entonces para el motor de render Mendelberg. Entonces recuerden que esto se setea apretando el botón estándar. Vamos a ir a los parámetros entonces generales del material. En primer lugar tenemos la persiana que se llama Shader Basic Parameters, que son los parámetros básicos del sombreador. El sombreador, para entender el concepto, es la cualidad que tiene el material y está directamente relacionada a cómo ese material refleja, absorbe y proyecta determinada sombra en sí mismo. No la sombra que proyecta como objeto, sino la sombra que se genera sobre su piel, vamos a decir. Acá me está indicando que el sombreador es el Blinn. El Blinn es el tipo de sombreador más estándar, vamos a decir, que funciona prácticamente con todos los materiales. O sea, podría andar para un material como la madera y podría funcionar para un material como el plástico o como el metal, vamos a decir. O sea, se acomoda bastante bien a esos tres tipos de materiales que ofrecen cualidades muy diferentes. Si yo despliego la cortina, tengo otra cantidad de opciones: el anisotrópico, el metal, el Phong, Strauss, etc. Nosotros vamos a ir aprendiendo, o les voy a mostrar ahora algunos de ellos, no todos, porque ni yo los conozco todos. Esto recuerden que yo en algún momento les comenté que el 3D Studio es un programa más bien pensado para trabajar por un equipo de personas y no por una sola persona. Entonces hay gente que solamente genera materiales y entonces estudia específicamente las propiedades de cada uno de los sombreadores, las cualidades y demás, para después tener un resultado óptimo. Nosotros, como estamos manejando o intentando manejar la mayor cantidad de variables dentro de 3D Studio, vamos a aprender una cantidad de esos materiales para poder llegar a un render de buena calidad, óptimo y que sea satisfactorio para vender nuestras ideas. Entonces, repito, el Blinn es el sombreador y está directamente relacionado a cómo la luz absorbe o se refleja sobre la superficie del material. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veamos. Yo voy a hacer un plano de apoyo primero. Vamos a poner un segmento de cada lado, le voy a decir que sea color blanco. Y sobre este material voy a hacer una esferita que se pare sobre el plano, la voy a alinear entonces, mínimo máximo de Z, es mi planta, y la voy a hacer un poquito más chica. Vamos a alinearla de vuelta porque no alineó bien, mínimo máximo de Z. Ahora sí. Y ahora sí, la voy a copiar 2 veces. Y entonces, vamos a ver específicamente el tema del sombreador. Al primer material le voy a poner nombre, lo voy a llamar esfera 1. Le vamos a poner un color amarillito. Al segundo material lo voy a llamar esfera 2. El tercer material lo vamos a llamar esfera 3. Vamos a decirle a los tres materiales que tengan el mismo color. Para copiar el color del material voy a ir a la solapa del panel de las creaciones, en las utilidades, el martillito, que es la última solapa, tengo un botón que se llama Color Clipboard. Lo aprieto y acá me aparece una paleta con 4 casilleros. Si yo arrastro el color, en este caso el color difuso del material, lo arrastro hasta aquí, me está diciendo si lo quiero copiar. Swap es cambiar, que sería que el azul lo va a poner en el material y el amarillo va a quedar en la paleta. Pero si no, le digo que lo copie y se va a trasladar el color a este cuadradito. Entonces, teniendo los otros materiales, directamente tomo desde el Color Clipboard, arrastro hasta el difuso, digo que lo copie y entonces voy a tener siempre el mismo color en los tres materiales. Es así de sencillo. Entonces, teniendo el mismo color, lo que voy a hacer es cambiar de sombreador. A la esfera 2 le voy a decir que sea un anisotrópico y la esfera 3 le voy a decir que sea un Phong. Entonces, cada uno de estos materiales los vamos a asignar a la escena. Entonces voy a ir a la esfera 1
le vamos a poner el material esfera 1. Como hice para poner el material, voy a hacer un paso hacia atrás. Selecciono el objeto primero, lo tengo que ver con el nombre acá seleccionado y con la ventana del material en blanco activa. El tercer botón de estos que vimos acá, que dije que los iba a explicar con la práctica, dice Assign Material to Selection. Esto que quiere decir que ese material lo va a poner a la selección, que es el objeto que tengo seleccionado. Cuando lo aprieto, se lo asigno y me está mostrando entonces que este material está asignado en la escena. ¿Por qué? Porque además de estar encendido en blanco, tiene como 4 triangulitos pintados en blanco. Fíjense, si yo selecciono la segunda esfera, los cuadraditos, los triangulitos siguen estando pintados en gris. ¿Por qué? Porque me está indicando que ese material está adjudicado a un objeto, pero ese objeto no está siendo seleccionado actualmente. Esa sería la diferencia. Entonces voy a ir al segundo material, lo voy a tomar, esfera 2, y lo voy a asignar al material. Corroboro, porque se me tienen que pintar de blanco los triangulitos. Voy a seleccionar la esfera 3 y voy a hacer lo mismo con el material 3. Entonces, ahora si deselecciono todo, van a ver que tengo entonces 3 materiales en la escena con sus esquinitas pintadas de gris, que quieren decir justamente que están adjudicados. Si yo selecciono cualquiera de esos objetos, en el editor de materiales me está mostrando entonces, pintando el triangulito de blanco, cuál es el material que le corresponde al objeto que seleccione, de manera tal que en el visualizador lo voy a poder encontrar mucho más fácil, en el visualizador acá, ¿no?, del editor de materiales. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos 3 materiales. Yo voy a ponerle una luz rápidamente, algo que vamos a aprender a hacer más adelante, pero quiero que vean cuál es la diferencia entonces de los sombreadores. Vamos a ubicar una luz ahí, le voy a decir que genere sombras. Vamos a decirle a las sombras que sean no tan densas y vamos a hacer un render. Fíjense, por ahora parecería no ocurrir nada, como que los 3 materiales son exactamente iguales. Vamos a empezar a trabajar entonces con ellos para que en lo sucesivo del video ustedes vayan viendo cómo, ingresando datos parecidos, los materiales cambian según el sombreador que elegimos. Esa sería un poco la propuesta. Entonces, al lado del sombreador tenemos otras casillas que vienen destildadas por defecto. La primera, que es el while, que si la tildo me va a transformar este material en una malla de alambre. O sea, me va a mostrar el material como si fuera, me va a mostrar los segmentos del material. Para agrandar el material, como acabo de hacer, para que aparezca este cuadro flotante, lo que tengo que hacer es un doble clic sobre el material activo y entonces ahí puedo verlo más grande. Ustedes lo pueden agrandar o achicar desde la esquinita del visualizador. Esto está muy bueno, pero también le puede quitar un poco de recursos a su computadora si no tiene una placa de video lo suficientemente potente. Algo que es muy importante que tengan en cuenta es que lo que ustedes ven acá en el material es una muestra, es un slot, es como una muestra de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes preparan acá es un aproximado a lo que va a ocurrir en la escena. Pero la escena después se va a ver influenciada por las luces que pongan, las reflexiones, la atmósfera, si es un interior, si es un exterior. Entonces, lo que ustedes ven en el editor de materiales no es exactamente lo que después ocurre en la escena. Por eso hay que tomarse el trabajo de hacer renders intermedios para tratar de cotejar un poco lo que yo estoy preparando en el slot y después lo que veo en el render final. Eso es un concepto que tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces, aclarado este concepto, fíjense entonces que yo tildé la casilla de while, que sería el alambre, y automáticamente acá en la vista mía de perspectiva me está mostrando que esta esfera ya dejó de ser sólida. Lo voy a agrandar y voy a hacer un render de eso con la teterita que dice Quick Render Production o la tecla F9. Bien, ¿ven? Entonces que acá se la ve como vacía. Fíjense que la sombra no le está correspondiendo a lo que debería pasar en realidad.
pero esto no tiene que ver con el material, sino con una atribución de la luz, que ya lo vamos a aprender más adelante cuando veamos iluminación. Yo se los voy a mostrar ahora para que vean que se puede hacer. Ahí todavía no. Ahí está. Fíjense que ahora todas las sombras cambiaron, se pusieron un poquito más duras. Pero bueno, lo importante es, en este caso estamos viendo el tema de los materiales y no me voy a detener tanto en la cuestión de las sombras, que ya lo vamos a ver entonces oportunamente cuando veamos la parte de iluminación. Vamos a hacer una corrección más acá. A ver. Ahí va, ahí empieza a aparecer, ¿sí? Ahí empieza a aparecer. Acá vamos a ver menos. Dije que no me iba a detener y al final es lo que estoy haciendo. Un poco mi genio. Bueno, bien. Veamos una cosa. Vamos a ver el render. Fíjense, en la esfera, si bien me la está mostrando transparente, parecería que como que no me está mostrando la parte de atrás, como que solamente estoy viendo una parte. Yo debería poder ver los alambrecitos que van por atrás, que tendrían que tener como una contracurva. Esto lo puedo setear desde el material. Vuelvo al editor de materiales. Entonces al lado donde dice wire hay una casilla que se llama to size, que son los dos lados. Voy a apretar, voy a hacer más grande el visualizador, le voy a poner el fondo activo. Fíjense, cuando tildo la casilla me está poniendo entonces los alambrecitos que le corresponden atrás. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para elementos transparentes, por supuesto, hace que sean mucho más creíbles, pero también todo tiene que ver con lo que yo estoy mostrando en la escena. Esto lo digo constantemente. Si nosotros estamos mostrando una escena general y tenemos un vaso en la mesa, y el vaso no es lo más importante que quiero mostrar, que se vea de los dos lados o que no se vea de los dos lados, a lo mejor no me interesa tanto. Esto lo digo ¿por qué? Porque si un material es transparente y se lo ve de los dos lados, el render es más lento. O sea, la computadora tiene que hacer mucho más trabajo para poder interpretar todo eso. Entonces, acá tenemos la posibilidad de tenerlo activo o no. Yo voy a rehacer el render para que lo veamos. Primero voy a hacer un clon del viejo, me lo voy a guardar acá y ahora voy a hacer el nuevo. Fíjense entonces la diferencia, tanto en la geometría, ven que se ve la esferita completa, por supuesto es mucho más creíble. La sombra no cambió tanto, pero sí la esfera. Eso es lo que genera el wire. Vamos a destildarlo los dos. Vamos a seguir con lo de abajo. El face map no lo vamos a ver, y la casilla del facetado, si yo la tildo, lo que me hace es me muestra las caritas, que es muy parecido a tener activo o desactivo en la geometría ¿cómo se dice? La opción del smooth. Si yo voy a la geometría, ven que tengo por defecto, está tildado el smooth. Si yo lo destildo, va a ser la misma opción que si tuviera tildada la opción de facetado. Voy a rehacer el render entonces ahí vemos cuál sería la diferencia. Eso es lo que es el facetado. Y con eso terminaríamos entonces la primera cortina, que son los shader basic parameters. Abajo tenemos los parámetros básicos del sombreador, que en este caso es el blend. Si yo paso al otro material que tiene el sombreador anisotrópico, fíjense que los shader basic parameters son los mismos, el wire, el to size, face map y facetado son los mismos, pero los parámetros básicos del sombreador son diferentes justamente porque el sombreador actúa de manera diferente. Entonces vamos a ir trabajando al unísono, vamos a tratar de hacerlo lo más claramente posible para que ustedes puedan entender sobre todo cuál es la diferencia del sombreador en cada material. Vamos a volver al blend. En el blend tenemos en esta primera columna lo que es relativo al color.
El color difuso, que es la casilla que tengo en el medio, es el color propio de la piel del objeto. En general viene encadenado y bloqueado a lo que sería el color ambiental. El color ambiental no es otra cosa más que el color que estaría incidiendo, según el ambiente que yo tenga en cada escena. Por defecto, al decirme que ambos colores son iguales, me está diciendo que ese ambiente es neutro, entonces no lo estaría modificando. Si yo quisiera intercambiar el color, lo que tengo que hacer primero es desbloquear con el candadito, aprieto y lo desbloqueo, y tengo que apagar también el encadenado, de manera tal que yo puedo tomar, entonces hacer un clic sobre el cuadradito del color del ambiente y me va a aparecer entonces acá la gama de colores, y me paro con el puntero, yo le voy a decir que sea un poquito más naranjita, y entonces le doy OK, y ahí tendría un color ambiental más naranja y un color difuso amarillo. Esto a veces es difícil de ver en el render, pero son todas pequeñas diferencias que siempre aportan una cualidad estética a lo que quiera mostrar. Si yo quiero volver entonces a restablecer todo como estaba, cliqueo sobre el difuso, arrastro hasta el amarillo y otra vez voy a tener la opción del copy y el swap. El swap se los voy a apretar ahora para que vean cómo funciona. Lo que está haciendo es intercambiando. ¿Ven? El amarillo lo puso en el naranja y el naranja en el amarillo. Voy a volver entonces el ambiental ahora, lo voy a llevar al difuso, le voy a decir que lo copie y entonces voy a restablecer los valores que tenía por defecto. Y para que esto no se cambie accidentalmente, voy a tildar el encadenado. Me está diciendo si quiero bloquear el ambiente y el difuso, le digo que sí, y a su vez estoy cerrando con candado para que esto no se vuelva a modificar. Y después tengo la opción de más abajo, que es el especular, y el especular tiene que ver con cómo es el color, o mejor dicho, cuál es el color que tiene el brillo que va a reflejar el material según el pulido de su superficie. En este color me está diciendo que es en este caso me está diciendo que es un gris clarito, pero yo podría establecer, supongamos que si el color del material es amarillo, voy a arrastrar el amarillo al especular, le voy a decir que lo copie, voy a hacer un clic sobre él y le voy a dar una tonalidad casi al blanco, pero con un leve dejo de amarillo, porque se supone, si son observadores, que eso es realmente lo que debería pasar en un objeto real. La luz siempre se ve teñida de alguna manera por el objeto, por el color propio de su difuso. Entonces yo lo voy a llevar casi al blanco, pero con un leve dejo de amarillo. Esa sería la manera de trabajar. También tengo la opción, por supuesto, de encadenar el color difuso con el especular. Si yo aprieto la cadenita, lo bloqueo, ven que en este caso entonces ya me puso los tres colores amarillos iguales. Lo voy a desbloquear y voy a volver a la opción que tenía antes para que veamos la diferencia. Para ver cómo funciona esto del brillo y del brillo especular, mejor dicho, vamos a seguir con la columna hacia abajo que dice Specular Highlights. Y entonces acá tenemos los parámetros que están directamente ligados entonces al color y al brillo especular. El Specular Level es la cantidad de luz que refleja. Viene seteada en 0, yo le voy a dar 30. Fíjense cómo en la bolita apareció este brillo redondo. Y acá apareció una curva como si fuera un chichón. Me está diciendo, con una curva algebraica, vamos a decir, cuál es su punto mayor y cómo se va suavizando. El glossiness tiene que ver con el pulido de esa superficie. Cuanto mayor glossiness le doy, le estoy diciendo que más pulida es esa superficie. O sea, si en vez de 10 le doy un 85, fíjense que el brillito se hace más duro. ¿Por qué? Porque la superficie justamente está más pulida. Voy a darle un valor de 60, entonces el brillo se hace más fuerte, es un poquito más grande y más intenso. Y el soften tiene que ver con la gradación, vamos a darle valor 1. Acá directamente se disolvió porque es la gradación que hay en el pico más duro del brillo hasta que se disuelve. Por defecto viene 0,1. Esto lo vamos a dar un render, pero si yo lo cambio al 0,5, por ejemplo,
en el render se va a apreciar más. La diferencia que hay desde el brillo duro hasta que se disuelve va a ser un poquito más suavizada. Entonces vamos a dejarlo en 0,1 y vamos a hacer el render. ¿Ven? Yo tengo una luz y acá me está determinando cuál es su brillo, el tipo de brillo que tiene, que es más duro, de una superficie pulida, mientras que en las otras esferas, como todavía no le administre ningún valor, no me está generando ningún tipo de brillo. Vamos a hacer una copia de esta esfera acá adelante para ver cómo serían entonces las diferencias entre los brillos. Yo voy a copiar este material acá, arrastrándolo. Entonces acá en donde dice esfera 1 le voy a cambiar el nombre, le voy a poner esfera 4 para poder adjudicárselo a otro material. Si no le cambio el nombre, me va a reemplazar el material que yo tengo existente. Es como pisar un archivo con otro. Si ustedes no le cambian el nombre del archivo cuando lo aguardan, están pisando, están reescribiendo sobre el archivo anterior. Con el material es lo mismo. Es como un guardar como. O sea, yo arrastré entonces el material que tenía hacia otros slots, me lo copió y le cambié el nombre, le puse esfera 4. Entonces aquí lo que voy a hacer es le voy a poner menos especular, le vamos a poner un 30 y le vamos a decir que sea menos pulido, le vamos a poner un 45. Y este material se lo voy a adjudicar entonces ahora a la esferita que copié. Vamos a hacer un render de vuelta de esto. Y entonces ahí vemos las diferencias de lo que sería el brillo, tanto en uno como en otro. Lo voy a acercar un poquito más. Vamos a hacer como un render más en primer plano para que lo veamos, ahí se ve más claramente. Y me voy a acercar ahora a la primera esfera, bien cerquita. Vamos a hacer un render, le voy a hacer un clon para guardármelo. Y ahora el material de esa esfera, que yo lo identifico porque es el que tiene pintadito los triangulitos de blanco, es la esfera que tengo seleccionada, me voy a ir ahí y voy a trabajar con el soften, en vez de que sea un 0,1, que sea un 0,5, a ver si yo puedo ver cuál es el cambio en el render. Voy a volver a hacer el render de uno y otro. Todavía acá no estoy teniendo demasiada diferencia. Fíjense que el puntito del brillo aparece bastante similar entre uno y otro. Entonces en vez de 0,5 le voy a decir 0,8. Voy a volver a hacer el render. Ahí empieza a cambiar un poquito. Fíjense que está como hasta casi más ovaladito. La forma del brillito es diferente. Y le voy a dar 1 finalmente. ¿Y qué es lo que pasó? Directamente me disolvió el brillo. Está todo tan suavizado que prácticamente da la sensación de ser un objeto completamente mate. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta entonces con la cuestión del soften. Entonces lo voy a dejar en 0,1 o en 0, podría ser también. Ahora hacemos el render y ahí tenemos de vuelta entonces la esferita con su brillo correspondiente. Entonces, para clarificar, de vuelta tenemos los tres parámetros. El specular level es la cantidad de luz que está reflejando. El glossiness es la superficie, está ligado con el pulido de la superficie. Y el soften lo que hace es maneja la gradación o el degradé que hay en cuanto a la dureza de ese brillo. Desde su punto más cálido, más encendido, vamos a decir, que es el punto más brillante, hasta que se disuelve, ¿no? Es la aureola que genera. Esos serían entonces los tres conceptos a manejar. Al lado tenemos lo que se llama el self-illumination, que es la autoiluminación, que me viene generada, me da la posibilidad de que se genere de dos maneras. La primera es numérica. Yo voy a agrandar el slot y le voy a establecer, tengo un valor de 0 a 100, le voy a establecer un valor de 30 y fíjense que se encendió la bolita. Si yo hago un render, y ahora para que lo vean, antes de eso vamos a borrar la esferita que tenía y voy a hacer una copia de la primera a la segunda, y la segunda le voy a poner el material de la esfera 4 para que vean la diferencia. Es el mismo material Blinn, pero
Una está autoiluminada, ven que es más clarita, y la otra no. Inclusive se nota mucho en las sombras de atrás, como si estuviera recibiendo alguna luz de atrás, que en verdad no es real, porque en la escena hay una sola luz, ¿no? Desde arriba, 45 grados arriba. Vamos a subirle el valor del Self Illumination, vamos a decirle que sea un 100, que es el valor total, y fíjense cómo trabaja el material. Algo a tener en cuenta es que lo que ocurre es que el material se autoilumina, pero no ilumina la escena por el tipo de material. Sí existen materiales en Mental Ray y en V-Ray que además de autoiluminarse, trabajan como si fuera una luz, o sea, iluminan la escena. Si yo quisiera que esto tenga un valor de realidad, de credibilidad, aparte debería entonces, aparte de que el material esté autoiluminado, debería tener una luz con color amarillo para que ilumine lo que supuestamente está iluminando esta bolita, ¿ok? Entonces, acá tenemos la opción de hacerlo de 0 a 100. Vamos a dejarla en 0. Y la segunda opción es hacerlo por color. Si yo tildo la casilla de color, tengo la opción de pararme sobre el negro. El negro sería el 0 absoluto y el blanco va a ser la luz absoluta. Los parámetros en los colores, en vez de venir de 0 a 100, vienen de 0 a 255. El 0 es el negro y el 255 es la saturación total del color que esté manejando. Entonces, si yo voy de negro a blanco, si le pongo un blanco total, fíjense que acá donde dice value, que es el valor, me está diciendo que es un 255. Y fíjense entonces que la bolita dejó de ser amarilla, voy a hacer un render, y se transformó en un globo completamente blanco y plano. Esa sería la diferencia de trabajar, por ejemplo, con escalas de grises. Vuelvo a cliquear, le voy a poner un valor intermedio, un 128, vamos a suponer, y entonces ahí recupera parte del color amarillo, voy a hacer el render, es un color más cremita, pero la parte de atrás ya se me está transformando en un blanco, o sea, está modificando el objeto. Por supuesto que aparte de trabajar con escalas de grises, yo podría tomar determinada coloración. Si el objeto es amarillo, yo podría moverme en la escala de los amarillos. Para eso tendría que el amarillo que sea un valor 255. En el red y el green tiene que tener 255 arriba, en el blue tiene que ser un 0, y aquí en la saturación y en el value, en el valor tendría que ser un 255. Ahí tendría un amarillo pleno, pero de autoiluminación. Si hago el render, entonces fíjense cómo reacciona. Dejó de ser un blanco para ser un amarillo. Bueno, hay infinidad de posibilidades. Fíjense, si yo lo tiro a un naranjita o a este marrón medio extraño, ahora la opción es esta. Entonces, realmente la opción del color ofrece una posibilidad muy rica de obtener diferentes variantes para la autoiluminación de los objetos. Si la destildo, voy a volver a 0 y el material me va a quedar apagado como estaba en un principio. Bien, vamos a cerrar esta primer parte del video entonces con la última propiedad de los Blink Basic Parameters, y es la opacidad, que está justo abajo del Self Illumination. Voy a volver a agrandar mi slot, y la opacidad en este caso me está diciendo que es al 100%, o sea, el objeto es 100% opaco. Si yo resto, o sea, voy hacia abajo del valor, digo que es un 50%, lo que hizo es, justamente lo hizo 50% transparente. Cuando haga el render, vamos a hacerlo, ven lo que pasa, ¿ok? Se hace virtualmente transparente. Para que esto se vea más claramente, yo me voy a mover la vista para que se interpongan unas con otras. Entonces acá puedo ver que a través de la bolita se ve la que tengo atrás. Realmente trabaja con un material transparente. Esto también, este tipo de materiales, a veces conviene combinarlos según la realidad que quiera obtener con la opción de Two Sides, para que me muestre el material de atrás. Si no, me pasa lo mismo que con el alambre, me está mostrando solo lo que está en normal a la cámara, la visualización de las normales, que son las visuales que se reflejan perpendicularmente y que están mirando directamente al tiro de cámara, vamos a decir. Entonces yo ahora apreté Two Sides y vamos a rehacer el render, y fíjense cómo cambia la visualización de una y de otra. Para que lo veamos más claramente,
voy a borrar esta bolita, voy a hacer una copia de la primera, voy a hacer una copia de este material, abajo vamos a ponerle 0,4 de vuelta, y a uno le vamos a decir que sea true size y al otro que no lo sea. Este no lo es, el otro sí, me voy a parar ahí, a ver cómo se ve. Tal vez acá no notemos mucha diferencia, de todas maneras este es el que es 2 lados, se lo ve levemente más opaco. Lo que voy a hacer es ir a esta situación para que se interpongan las de atrás, y ahí sí, lo vemos un poco más claramente. Además fíjense cómo le está pegando la sombra, Perdón, estoy equivocado, el que es 2 lados es, ya les digo, es la de atrás, perdón, es esta la que está haciendo true size, la de la izquierda. Y se nota más que nada en la sombra. Ven que acá aparece una línea de sombras y vuelve a aparecer el color del material, mientras que en el material que tiene un solo lado me está mostrando casi toda una cara en sombras. Esa sería la diferencia desde esa vista. Vamos a hacerla desde otra, a ver cómo reacciona. Vamos a llevarlo más para atrás, esto. Ahí vamos. Esta de acá atrás, que además tiene el color un poquito más saturado, se la ve un poquito más fuerte, es la que me está mostrando tanto lo de adelante como lo de atrás, y esta me está mostrando una única cara. Esa sería la diferencia. Entonces hasta acá en esta primera parte, vamos a volver a cero, tendríamos visto los parámetros del Blinn y los parámetros básicos del sombreador y del Blinn. Ahora en la segunda parte vamos a hacer una comparación con los mismos parámetros del sombreador, pero en este caso del anisotrópico.